Doctor, sí se lo escucha. Ya. Antes de empezar la clase vamos a dar unas indicaciones. Ya seguramente Jimena les debe haber comunicado, ¿no?, que las prácticas van a ser presenciales en el IREN. Ya me ha confirmado eso el doctor Mengoa y la doctora Durán. Entonces, conversen con ellos los grupos de rotación que van a hacer con el doctor Mengoa y con la doctora Durán. Vamos a tratar de juntarlos, ¿no?, para que hagan ambos en un solo grupo, pero digamos por separado. O sea, uno hará lunes, el otro hará miércoles, martes o jueves. Ya se repartirán entre ellos los días en el cual ellos van a dictaminar los cursos, ¿no?, las prácticas. Estamos en conversaciones con el Hospital Goyeneche. Ojalá tengamos la suerte como hemos tenido en el IREN y en el Honorio Delgado. Es un esfuerzo que están haciendo el doctor Farfán, el doctor Montánchez, el doctor Miranda y el que habla. No, hoy día tenía que conversarse con el director del Hospital Goyeneche, ¿no?, y el presidente del cuerpo médico para ver la posibilidad que aperturen las clases presenciales para las prácticas de cirugía 2. En cuanto se refiere a salud, ya se ha firmado el convenio marco, falta definir pequeños detalles. Ojalá que a la brevedad posible logramos o se logre, digamos, que se aperture las clases presenciales, ¿no?, para los que van a rotar con los docentes que trabajan en el hospital, tanto del Central como del Policlínico Yanaguara, ¿no? Bueno, esas son las indicaciones que les informo, y tengamos un poquito de paciencia. Vamos a llegar a buen puerto. Es posible que en el transcurso de las semanas ya los hospitales estén abiertos, ¿no? Es cuestión de esperar y tener bastante paciencia. Mientras tanto, vamos a continuar las clases teóricas virtuales hasta que finalice el módulo, ¿no? Pero ya veremos de qué otra manera para el segundo módulo hacemos las clases presenciales. Estamos a la espera de las nuevas directivas de la SUNEDO. Ojalá que todo vaya a buen puerto. Bueno, continuando con las exposiciones, ¿no?, ya ustedes escucharon, ¿no?, las clases, digamos, referentes a patología biliar, ¿no? En realidad, el cuadro biliar o del sistema biliar es una secuencia progresiva en tiempo, ¿no?, que nace primeramente con patologías bastante benignas, ¿no?, y que en el transcurso del tiempo pueden irse complicando. Por ejemplo, una litiasis vesicular puede complicarse con una coledocolitiasis, ¿no? A su vez, la coledocolitiasis puede complicarse en una colangitis, al inicio inflamatoria y después tóxica, ¿no?, bacteriana, ¿no? Existen muchas otras patologías, tanto benignas como malignas, que pueden complicarse y terminar en lo que nosotros llamamos síndrome coledociano. La patología del sistema biliar, ¿no?, puede dar origen a dos síndromes. Ya ustedes saben que la palabra síndromes significa la presencia de dos o tres signos, son síntomas que direccionan, ¿no?, el diagnóstico a una determinada injuria, ¿no? Entonces, tres son los signos, síntomas o la sintomatología fundamental en este sistema biliar. Uno es el dolor abdominal,
que tiene todas las características, ¿no?, de inicio visceral, con la caracterización, ¿no?, del somático e incluso el irradiado, ¿no? El dolor abdominal en el sistema comienza con una cierta dolorabilidad central y luego posteriormente vienen trastornos neurovegetativos, náuseas, vómitos e incluso diarreas, flatulencia. O sea, prácticamente lo que nosotros llamamos la famosa dispepsia a grasas, ¿no?, para luego después terminar, ¿no?, en la presencia de la signología, ¿no? El sistema biliar juega con estos tres síntomas: dolor, ictericia y alza de la temperatura. Casi la mayoría de patologías tienen esta secuencia en tiempo. Indicarles a ustedes, ¿no?, que en el patrón de la historia clínica, después de la filiación, hay un rubro que se llama tiempo de enfermedad. Y a veces nos equivocamos. Nos equivocamos porque podemos poner o se pone 2 o 3 días de enfermedad. Y no es así. El tiempo de enfermedad en patología biliar inicia desde cuando el paciente tiene problemas de la digestión, es decir, es cuando hay dispepsia. No. ¿Por qué? Porque el hito, si fuesen cálculos, el hito tiene un crecimiento a razón de medio milímetro por año. Si tú encuentras un lito de 5 milímetros, significa que son varios años que ha tenido la patología. Y lo que hace que el paciente acude a la consulta es la presencia de la crisis dolorosa, ¿no? Por lo tanto, esos 2 o 3 días es el tiempo de aparición de la crisis dolorosa, ¿no? O sea, cuando hace ya enfermedad. Pero la enfermedad en sí es de muchos años atrás. También para refrescarles a ustedes que solamente hay 3 tipos de dolor. El dolor visceral, que nace en la víscera, no tiene características, ¿no? Y el dolor somático, que sí tiene características. Es decir, ahí pueden decir ustedes dolor cólico, intermitente, espasmódico, leve, moderado, fuerte, tenebrante, punzante, puñalada, más las concomitancias, que aumenta o disminuye con la alimentación, ¿no? Y el dolor referido, en este caso de vesicular, es el dolor muscular en la zona posterior de la espalda, es decir, debajo de la paletilla o de la escápula. Es el músculo el que duele. Entonces, no se olviden, la sintomatología de una patología biliar es el dolor en el hipocondrio derecho, náuseas, vómitos y dolor referido, ¿no?, en la zona dorsolumbar, a veces alto a nivel, digamos, de la escápula, ¿no? Todas las patologías biliares pueden terminar o en un síndrome ictérico o un síndrome coledociano. Cuando se habla de síndrome ictérico, estamos hablando de la presencia de 2 síntomas, es decir, del dolor abdominal en el hipocondrio derecho y la ictericia, sumado más la coluria. Este síndrome ictérico, ¿no?, nos va a representar, avanzaremos, un
Ya. Avanzaremos clasificando prácticamente el síndrome ictérico antes de pasar al síndrome coledociano, porque es muy importante, porque suele confundirse. Hablar de síndrome ictérico es hablar de aproximadamente un 80% de patología benigna versus un 20% de la posibilidad de una patología maligna. A su vez, el síndrome coledociano, ¿no?, se caracteriza por el dolor abdominal, por la ictericia, la coluria y la acolia, es decir, la presencia de heces blanquecinas, sin coloración. Y eso tiene una explicación, porque prácticamente no va a pasar bilis a intestino y por lo tanto no va a colorear o tomar color las deposiciones, ¿no? Entonces, hablar de síndrome coledociano significa que estamos ante la posibilidad de que un 80% sean patología maligna y un 20% patología benigna. Me explico. La coledocolitiasis es una patología benigna que le da el síndrome ictérico, pero muchas veces este cálculo puede enclavarse a nivel de la papila y obstruir completamente el drenaje de la vía biliar, ¿no? Y nos va a dar deposiciones blanquecinas. A su vez, por ejemplo, puede haber patologías malignas de comportamiento sintomatológico benigno, como en el caso de los ampulomas. Crecen, obstruyen, se esfacela, baja la ictericia y nos da una ictericia ondulante por etapas, ¿no? Toda esa evolución sintomatológica nos sirve a nosotros para catalogar a la probabilidad de la injuria que pueda tener el paciente en que si es síndrome ictérico o es un síndrome coledociano, ¿no? Si las deposiciones son blanquecinas, significa que hay un impedimento de la salida de la bilis al intestino, ¿no? Entonces, prácticamente va a haber una inversión de la gradiente de presiones. Esta obstrucción va a hacer que aumente la presión coledociana muy por encima de la presión de los canalículos intrahepáticos. Y por lo tanto, la bilis conjugada directa va a ir en sentido inverso a la sangre. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros el tinte ictérico. Cuando las mucosas se tiñen, es porque prácticamente el nivel de la bilirrubina está por encima de 3.5 unidades laboratoriales. Pero cuando la piel se pigmenta, significa que está por encima de 6. Y si tenemos una bilirrubina de 7, 8, entonces ya estamos ante la posibilidad de una patología maligna. Este impedimento de la salida de la bilis a intestino, por cualquiera de las etiologías, nos va a dar una colestasis, o sea, una éstasis de la bilis, tanto a nivel de los canalículos poshepáticos como a nivel intrahepático, ¿no? Entonces, no se olviden, hablar de síndrome coledociano significa, ¿no?, estar hablando de una obstrucción que va a regresar la bilis directa a la sangre y que va a reflejarse en los medios laboratoriales por aumento de la bilirrubina directa, fosfatasas alcalinas bastante elevadas, transaminasas ligeramente elevadas porque todavía
En estas etapas iniciales no hay destrucción de parénquima hepático, por lo tanto las transaminasas pueden estar ligeramente aumentadas, ¿no? Ligeramente aumentadas. Este síndrome coledociano obedece a muchas causas que las vamos a ir, ¿no?, viendo, ¿no? Una de las causas fundamentales puede ser la coledocolitiasis, es decir, la obstrucción del colédoco distal. Otra causa puede ser el síndrome de Mirici. Problemas tumorales, intraluminales como extraluminales. La cabeza del páncreas, cuando tiene un aumento de volumen por una neoplasia, va a obstruir la luz del colédoco en forma fuera de la luz, o sea, extraluminal. Y acá hay una ley, la ley de Courvoisier-Terrier. La ley de Courvoisier-Terrier es igual que mencionar una neoplasia de cabeza de páncreas, ¿no? Y se caracteriza por la presencia de ictericia y en la palpación vesícula palpable no dolorosa, ¿no? Todas esas patologías que hacen obstrucción y que aumenta la presión intraluminal coledociana, la éstasis puede dar origen a la colonización de bacterias, o sea, una translocación bacteriana en el cual va a aumentar la concentración de el número de bacterias y exacerbar su virulencia. Entonces, el aumento de la presión intraluminal más la ascensión de bacterias hacia el hígado, lo vamos a ver en otra clase, vendría a ser el segundo paso de todo síndrome coledociano, que es la colangitis, ¿no?, que lo vamos a ver posteriormente. Estas son las causas probables, ¿no? En las benignas hablamos de la litiasis vesicular, ¿no? Ahora que está muy en boga que está la cirugía laparoscópica, está apareciendo muchos estrechamientos de la vía biliar, o sea, una estenosis, ¿no? Hay una colangitis esclerosante primaria de origen autoinmune, que suele presentarse casi frecuentemente en aquellos pacientes que tienen, ¿no?, afecciones intestinales con una tendencia autoinmune, como la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Puede haber tumores benignos a nivel del colédoco, ¿no?, como adenomas, ¿no?, el quiste de colédoco, en especial la enfermedad de Caroli, ¿no? Puede haber una disfunción a nivel del esfínter de Oddi, no funciona, pues. La vía biliar en su luz puede estar ocupada cuando un quiste hidatídico hepático se abre directamente a la vía biliar, y entonces son las vesículas las que obstruyen. Parásitos como el Ascaris lumbricoides, la fasciola hepática, ¿no? Puede haber incluso problemas inflamatorios gástricos como la úlcera duodenal penetrante. La pancreatitis crónica, que hace que la cabeza del páncreas aumente de volumen, ¿no?, por la fibrosis que ocurre a ese nivel, y eso puede obstruir extraluminalmente la vía biliar, ¿no?, a nivel del colédoco. Y hablamos del síndrome de Mirici, y también
tenemos que hablar de que a consecuencia de la cirugía moderna laparoscópica puede haber iatrogenias de la vía biliar. Se puede clipar, pues. Y prácticamente estamos impidiendo la salida, ¿no?, de la bilis al intestino. En el síndrome colodoxiano, casi el 80% son las malignas, es decir, cabeza de páncreas, ¿no?, el cáncer de la ampolla de Vater, los ampulomas, ¿no?, como habló el doctor Zapaico, ¿no?, los carcinomas de la vía biliar, ¿no?, el mismo cáncer a nivel del parénquima hepático, cáncer de vesícula, ¿no?, y compresiones externas, además del páncreas, que pueden ser linfomas, puede ser una tumoración, adenoma bilioso del duodeno, ¿no?, que pueden comprimir externamente el lumen de la vía biliar. Esta es una representación de las causas etiológicas, ¿no? Muy bien, como acá dice, ¿no?, vamos a seguir los cálculos que se forman en la vía biliar, en especial en la accesoria, que es la vesícula, pueden pasar a través del conducto del cístico y ocluir, ¿no?, ocluir prácticamente la vía biliar. El síndrome de Mirici, en especial en la 3, porque tiene una clasificación 1, 2, 3, se presenta generalmente en las colecistitis atróficas, ¿no? Es decir, el proceso cicatrizal empuja el cálculo a través del conducto del cístico, y cual pierde su anatomía. Por eso que se dice que el síndrome de Mirici no es sino la vesiculización del conducto, y que forma parte ya del cuerpo. Ya no hay conducto. Entonces el cálculo mira la luz del colédoco, Mirici 1. Cuando ocupa la mitad, Mirici 2. Y cuando ocluye completamente, Mirici 3. ¿No? Hablamos de las causas de parasitarias. Generalmente a nivel hepático puede haber quistes hidatíricos que se abren directamente a la vía biliar, y son las vesículas las que ocluyen la luz. Las filarias, el ascas lumbricoide y la fasciola también pueden ocluir el lumen de la luz. El coriocarcinoma y las externas, como adenopatías externas del mesenterio, ¿no?, cáncer de cabeza de páncreas, ¿no?, o alteraciones en la funcionalidad del esfínter de Oddi, ¿no? Esas son prácticamente las causas originarias que desembocan en la sintomatología de ictericia, coluria, acolia. Y a veces también puede presentarse dolor abdominal. ¿No? Generalmente, cuando hablamos de síndrome coledociano, tenemos que hablar de la secuencia en tiempo que puede evolucionar el paciente, que es la colangitis, ¿no? Y entonces hay una triada. Esa triada es la presencia de ictericia, la colia y la coluria, ¿no? Y precisamente la presencia de la bilis puede condicionar que el paciente presente otro síntoma a la vez, que es el prurito, o sea, la sensación
de picazón de la piel que obliga al paciente a rascarse, pues, no. Pero cuando ya se infecta el contenido de la bilis a nivel del colédoco, ya el paciente comienza a presentar temperatura elevada, que se va a reflejar laboratorialmente, ¿no?, por una gran leucocitosis con una desviación izquierda. Y ya prácticamente estaríamos ante un pasito muy chiquitito, ¿no?, de una severa complicación del síndrome coledociano, que es la colangitis. Vamos a revisar los síntomas, como en este caso la ictericia, ¿no? Como ustedes saben, es la coloración amarillenta de las escleróticas, la piel y las mucosas, ¿no? Cuando, digamos, las escleras se vuelven amarillas, es porque hay presencia de bilirrubina por encima de 3 miligramos por decilitro. Y cuando se colorea la piel y las mucosas, la bilirrubina es mayor de 6 milímetros por decilitro. No. Ustedes saben que la ictericia no viene a ser sino la destrucción por apoptosis de la hemoglobina, ¿no?, y que va a originar pigmentos biliares, o también por trastornos hepatobiliares, ¿no?, a nivel del parénquima hepático, ¿no? Y prácticamente esto hace que se invierta la gradiente de presiones y por lo tanto estamos ante la posibilidad ya de una complicación severa que es la colangitis. Cuando uno pasa la bilis y regresa al torrente sanguíneo, puede condicionar la presencia de dos síntomas. Uno es la hipoacolia o acolia. No pasa pues pigmentos, no pasa bilis. Por lo tanto, ¿no?, la materia fecal no tiene coloración, falta de coloración. Son como la tiza, blanquecina, ¿no? Y a su vez también la bilirrubina puede ser excretada por vía renal. Y entonces tiñe, ¿no?, un color oscuro como Coca-Cola a la orina. Entonces, la coloria y la hipocolia o acolia es parte, ¿no?, del síndrome coledociano. Hay una gran diferencia dentro del síndrome coledociano con relación, ¿no?, a cuál es primero. Si primero fue el dolor o primero fue la coloración amarillenta. De eso va a depender que sea mucho más fácil para nosotros discernir que estamos ante la presencia de una patología benigna o una patología maligna. Cuando el dolor precede a la ictericia, prácticamente nos da una posibilidad de que sea una patología benigna, probablemente una coledocolitiasis. No. Pero cuando aparece primero la ictericia y luego el dolor, ya tenemos la posibilidad que el diagnóstico va a ser un poco más sombrío. ¿Por qué? Porque nos puede estar orientando a una neoplasia. Tanto la patología benigna como la patología maligna del síndrome coledociano
tiene pues un cronograma de presentación. Por ejemplo, de la patología benigna, ¿no? Como en el caso de los litiases, hay un dolor en hipocondrio derecho o epigastrio, y que luego puede presentar recién la ictericia, la coluria, puede haber una ligera blanquecimiento porque no se drena totalmente, ¿no?, la bilis del colédoco, y puede haber fiebre. Mientras que en la patología benigna están todos los signos clásicos de una neoplasia, como pérdida del apetito, adelgazamiento de la masa magra, dispepsia a grasas de larga data, la presencia de prurito, una ictericia que va en aumento. Le diagnosticas que tenga 5, ¿no?, miligramos por decilitro, y a la semana de 5 aumenta a 7, a 10, a 15 o a 20. O sea, va aumentando, ¿no? Y la ictericia prácticamente precede a la aparición del dolor y a la complicación de una colangitis, que es la fiebre. También se puede hacer una disquisición laboratorial, ¿no? En el laboratorio, en el síndrome tanto ictérico como el coledociano, hay un aumento de las bilirrubinas, ¿no?, que se puede elevar de 2 hasta 10 miligramos por decilitro. Y generalmente el aumento es más en la bilirrubina directa que en la indirecta, ¿no? Pueden estar aumentadas las fosfatasas alcalinas. Las transaminasas, como dijimos anteriormente, puede haber un ligero aumento porque todavía no hay destrucción parenquimal. La gamma glutamil transferasas no está aumentada. Y también la presencia de ácidos biliares totales puede aumentar. Este es en el medio laboratorial. Podemos hacer uso de imágenes. Una radiografía simple de abdomen nos puede indicar, ¿no?, la presencia de aerobilia en el árbol biliar. O si son cálculos de colesterol, ¿no?, vemos marcado ahí, en este caso, el cálculo está en este nivel, aproximadamente, ¿no? Pero lo que es más sensible y altamente específico es la ecosonografía, es la ecografía, ¿no? Prácticamente es el medio de ayuda al diagnóstico de elección. ¿Por qué? Porque nos va a identificar, como ven en la diapositiva, el aumento de grosor de la pared, ¿no? Este es el aumento de la grosor de la pared. Y la presencia de estas imágenes hipocoicas, ¿no?, que son la presencia de cálculos, como en este caso de barro biliar, ¿no? Entonces, hoy en día, el mejor estudio laboratorial para estos problemas biliares es la ecografía. La tomografía también nos ayuda, pero hay que ver el costo y el beneficio, y que muchos hospitales no lo tienen. Y nos sirve prácticamente para descartar la posibilidad de una neoplasia, ¿no?, de una patología benigna.
Podemos hacer un estudio radiográfico endoscópico, CEPRE, ¿no? Que es un procedimiento invasivo que vía endoscópica podemos ubicar la papila, podemos a través de la papila tomar una radiografía contrastada, ¿no? Pero si logras entrar y visualizar, este procedimiento de ayuda al diagnóstico pasa de ser un estudio prediagnóstico a un estudio terapéutico, porque puedes sacar los calcos o la obstrucción que hay en el lumen del colédoco, ¿no? El único problema que hay que tener complicaciones, y tiene 3 complicaciones, una más severa, ¿no? Puede, por el manipuleo a ese nivel, condicionar una pancreatitis necrohemorrágica. Puede perforarse la zona intestinal o puede haber un sangrado. Esas son las 3 complicaciones. La más peligrosa es la presencia de un cuadro de pancreatitis. Entonces, hay que hacerlo en personas que tienen cierta habilidad, ¿no? Para no dañar la estructura anatómica del esfínter. Como todo procedimiento tiene indicaciones y tiene contraindicaciones. No se puede hacer en un paciente que tiene, pues, índice de coagulación baja, un mal estado del paciente, en procesos agudos, o cuando ya hay una pancreatitis necrohemorrágica, es imposible hacer. Y las complicaciones son las que ya hemos mencionado, ¿no? Puede haber infección en la vía biliar que puede condicionar una colangitis. Por el manipuleo, una estenosis puede producirse un poco tardía, ¿no? Y puede que haya remoción de ciertas tumoraciones de la luz de la vía biliar. Son las más raras, pero suele presentarse y es necesario mencionarlas. Este es un CEPRE. Acá ven la vesícula llena de cálculos y ven también la vía biliar. Estas imágenes son la presencia de cálculos. Este es el endoscopio, que una vez localizada la papila hacen precorte y comienzan a extraer los cálculos de la vía biliar principal mediante unas pinzas especiales, que es la canastilla de Dornia endoscópica o el balón de Fovart endoscópico. Son prácticamente instrumentos que se utilizan, ¿no? Siempre puede haber complicaciones y esas complicaciones hay que tratar, pues, de evitarlas, ¿no? Dándole condiciones aceptables para el paciente que no pueda haber estas complicaciones. Este es lo que llamamos la resonancia magnética, es la colangioresonancia magnética. Muy útil porque es el único estudio que nos puede mostrar la presencia de injurias a nivel de la vía biliar del colédoco y del hepático. Podemos ver ahí el diámetro, ¿no?, de la vía biliar hepática, la presencia de cálculos, y también nos es útil, ¿no?, descartar patología maligna. Bueno, ¿cuál es el tratamiento, pues, del síndrome coledociano?
como todo absceso, para que no se produzca, o si se produce, pues hay que drenar. Por eso se dice absceso drenado, absceso curado. No. Y el tratamiento se hace de 3 maneras. Puede ser en cirugía abierta o laparoscópica, abrir el colédoco, o sea, hacer una colédocotomía, colocar una sonda de Kerr, que es un tubo de látex, y hacer una colocorragia de tal manera que el drenaje lo haces externamente. Dependerá de las condiciones del paciente. Si las condiciones del paciente lo permiten, se hará. Y si no lo permite, pues no se hará. Pero se puede hacer cirugía de control de daños. No, porque el síndrome colodociano a una colangitis es un paso pequeñito. Entonces, es preferible drenar la vía biliar antes que tengamos el cuadro de colangitis. O sea, es el drenaje externo vía laparoscópica o vía, digamos, de una cirugía abierta. La otra es el CEPRE. Hacer el drenaje cortando la zona de la papila duodenal. Ampliamos y entonces prácticamente va a bajar el material purulento a intestino. O sea, abrimos la zona del drenaje. Que tiene complicaciones, por supuesto que las tiene, las que hemos mencionado. Y también podemos hacer uso del drenaje percutáneo, o sea, la CTPH. Es decir, externamente se introduce una aguja, ¿no?, bastante flexible, que no rasgue el hígado, se ubica un lago, ¿no?, y se coloca un dren percutáneo para drenar la vía biliar. ¿Que hay complicaciones? Por supuesto que las hay. Y una de las complicaciones que se presenta es el sangrado. Si es venoso, se puede controlar. Pero si el daño es a una pequeña arteriola, esta va a sangrar y luego formar primeramente un hematoma intrahepático, ¿no? Y después, si es que agranda, va a ser un hematoma subcapsular hepático y que puede explotar el hígado y se nos desbarranca el paciente. Hay que entrar a lo de urgencia para taponar el hígado mediante la técnica del packing, es decir, el empaquetamiento del hígado, que no viene a ser sino la técnica de Baraco, un médico peruano que fue el que ideó este procedimiento y que es fácil. Entre el diafragma y la cara superior del hígado se colocan varias compresas, ¿no? 4, 5, 6 compresas. Y en la cara inferior del hígado, o sea, en el subhepático, se coloca también igual número de compresas. De tal manera que se trata de comprimir o hacer presión sobre los vasos sangrantes para que deje de sangrar y que coagule. Y entre el 4º y 5º día después del acto quirúrgico se vuelve a reoperar con la intencionalidad de retirar las compresas. Si una vez retiradas las compresas vemos que ha parado el sangrado, pues bien dejamos un dren, ¿no?, sea tubular o laminar de seguridad, porque nosotros necesitamos estar seguros de que no está sangrando. O sea, estos procedimientos no es que sean inocuos, sino que también pueden tener niveles de complicación. Estas son las técnicas quirúrgicas que se hacían en la antigüedad. Una colecistectomía con drenaje de la vía biliar, una colecistostomía, abrir la vesícula y sacar los cálculos, ¿no?, o una exploración de la vía biliar, es decir, abrir el colédoco, extraer los cálculos y luego colocar
una sonda Kerr hacia afuera. Estos procedimientos ya prácticamente muy poca gente lo hace porque ya se está haciendo mucho de esto por vía laparoscópica. Siempre cuando se trabaja en un hospital, siempre tiene que haber protocolos o guías de práctica o algoritmos, ¿no? Y parte, por ejemplo, la presencia de litiasis en la vía biliar principal puede ocurrir cuando el paciente tiene la vesícula formadora de cálculos, pero puede ocurrir también la presencia de litos en el colédoco cuando ya se ha extraído la vesícula, ¿no? Cuando tiene la vesícula puede haber dilatación, ¿no? Y todo eso se comprueba mediante el CEPRE. Si no tiene vesícula significa que los cálculos son primarios. Y si son primarios significa que tienes una bilis litogénica, o sea, una bilis que puede formar cálculos en el colédoco. Y que por lo tanto te ves obligado a hacer como medida de prevención para que no vayas a una colangitis, hacer pues un CEPRE. O simplemente hacer una coledotomía con drenaje de la vía biliar y colocación de un tubo T o tubo Kerr, ¿no? Eso es todo lo referente al síndrome coledociano. Como les digo, ¿no? La diferencia entre síndrome ictérico y síndrome coledociano es quién aparece primero. Si primero es el dolor y luego la ictericia, podemos estar ante un síndrome coledociano, que hay un síndrome ictérico. Pero si primero aparece la ictericia y luego aparece el dolor, estaríamos ante la posibilidad de una neoplasia. Muchas veces el paciente no se da cuenta que está con las escleras pigmentadas, ni la piel tampoco pigmentada. Son otras personas las que dicen, por eso se dice que es una ictericia muda, que el paciente lo puede tener un buen tiempo sin molestia alguna de dolor y menos de temperatura. No. Y entonces el paciente se da cuenta cuando otras personas le dicen, oye, estás amarillo. Y eso lo obliga a ir donde el médico. Y cuando vienen esos pacientes amarillos con un color de piel amarillo terroso, ya sabemos nosotros que es una neoplasia. Lo que hay que descartar es que si es de vía biliar, si es o es extraluminal, no, que a veces páncreas, tumores de duodenales o de otra índole. No. Bueno, si hubiera alguna pregunta. Bueno, al parecer parece que ha estado bien comprensible. Esto es lo que les quería decir, porque a las 4 de la tarde tienen otro tipo de clases, por lo tanto vamos a dar por finalizada la reunión. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, doctor, hasta luego.